Hola familia, buenos días. Es un gusto poder estar nuevamente en este sábado listos para meditar y escuchar la palabra que el Señor tiene para nosotros. Así es que acompáñame, vamos a seguir leyendo el libro de los Hechos en el capítulo 6 de los versículos del 1 al 7. El tema es sabia solución de conflictos. Y la palabra dice así. En aquel tiempo, como el número de los creyentes iba aumentando, los de habla griega comenzaron a quejarse de los de habla hebrea, diciendo que las viudas griegas no eran bien atendidas en la distribución diaria de ayuda. Los 12 apóstoles reunieron a todos los creyentes y les dijeron: no está bien que nosotros dejemos de anunciar el mensaje de Dios para dedicarnos a la administración. Así que, hermanos, busquen entre ustedes 7 hombres de confianza, entendidos y llenos del Espíritu Santo, para que les encarguemos estos trabajos. Nosotros seguiremos orando y proclamando el mensaje de Dios. Todos estuvieron de acuerdo y escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, a Nicolás, uno de Antioquía que antes se había convertido al judaísmo. Luego los llevaron a donde estaban los apóstoles, los cuales oraron y les impusieron las manos. El mensaje de Dios iba extendiéndose y el número de los creyentes aumentaba mucho en Jerusalén. Incluso muchos sacerdotes judíos aceptaban la fe. En los versículos que acabamos de leer podemos identificar una situación que se empezó a presentar en la iglesia del libro de los Hechos. En este inicio del capítulo 6 dice que hubo murmuración entre los griegos y los hebreos. Es decir, se empezaron a presentar problemas. Aquí habla de 2 grupos que conformaban esta iglesia. Todos eran judíos, pero algunos eran judíos griegos y otros eran judíos hebreos. Ambos grupos ciertamente con culturas diferentes. Pero al final todos ellos, todos y cada uno de ellos, habían decidido aceptar a Cristo y seguirlo a Él. Así es que todos eran considerados cristianos. Este problema sin duda era una situación meramente involuntaria, es decir, mientras que los judíos griegos observaban que había un problema de atención hacia las viudas que pertenecían a este grupo, ¿verdad? Los judíos hebreos estaban identificando también alguna situación de desventaja o de competencia entre ambos grupos. Pero todos ellos decidieron presentar esta necesidad delante de los apóstoles. Podemos observar cómo había un genuino interés por resolver el problema y no por quedarse en simplemente una murmuración y que esto pudiera provocar división. En una congregación de ese tamaño era inevitable que se pasara por alto la necesidad de alguien. Eran muchas personas y seguramente la administración estaba representando un reto. Al enemigo le encanta utilizar los errores involuntarios para comenzar un conflicto. Mientras que los hebreos tenían razón en sus corazones, los griegos tenían razón en sus hechos. Y estas 2 condiciones eran perfectos ejemplos que servirían para un conflicto que trajera división a la iglesia. Sin embargo, cuando ellos se presentan delante de los apóstoles y los apóstoles identifican una forma clara de resolver el problema, las cosas cambian. Los apóstoles sabían, y así lo manifestaban, que tenían que seguir enfocados en el ministerio de orar y de predicar la palabra. Pero se daban cuenta que había necesidades. Es decir, ellos no estaban dejando fuera a los que se habían quejado. Ellos resolvieron el problema de una forma correcta. No dividieron la congregación en 2, no ignoraron a las personas descontentas, no hicieron un comité y discutieron sin fin el problema, sino que determinaron
involucrar a la misma congregación en la elección de hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Ellos le pidieron a la congregación que los nominara, que los buscara y que al final los trajeran y los presentaran para que la elección pudiera llevarse a cabo. Estos hombres en su mayoría tenían nombres griegos, indicando que probablemente todos ellos venían del grupo que había identificado esta necesidad. Esto quiere decir que la gente mostraba una gran sensibilidad hacia los que habían sido ofendidos. Al final podemos concluir diciendo que aunque el plan del enemigo pudo haber sido atacar por medio de la división, todos resolvieron hacer lo correcto. Los que tenían la queja hicieron lo correcto dándola a conocer en vez de quejarse y solamente murmurar, y confiaron en la solución de los apóstoles. Los que eran del otro grupo, del grupo de los hebreos, hicieron lo correcto, reconocieron que los griegos tenían una necesidad legítima y confiaron en la solución de los apóstoles. Los 7 varones elegidos hicieron lo correcto, aceptaron el llamado al servicio sin el glamour ni la fama que eso representaba, sino con un compromiso genuino, porque así eran sus corazones. Y finalmente los apóstoles hicieron lo correcto al responder a las necesidades sin distraerse de su trabajo principal. Familia, esta es una enseñanza que trae a nuestro corazón y a nuestro entendimiento una forma correcta de atender los problemas. No quiere decir que no vaya a haber problemas, pero lo que sí quiere decir es que no debemos de hacer lo incorrecto, sino que delante del Señor, buscando su guía y su dirección, debemos de exponer las situaciones y nuestros líderes, nuestros pastores nos dirigirán en el proceso de la solución. Que el Señor les bendiga, que pasen un bendecido día y nos escuchamos en la próxima cápsula.